Panamá en directo. La información ágil y veraz. Son las 6:21 de la mañana. Don Icar Reyes, ¿cómo me le va? Buenos días. ¿Icar no está? Aquí está Icar, pero yo les digo que vamos al aire y él quiere seguir echando cuentos. Santo Dios. Santo Dios. Ya está el señor Icar Reyes. ¿Cómo está? No tenía puesto el audífono, disculpe. Buen día. Buen día, Meli, ¿cómo está? ¿Todo bien, señor? ¿Y usted? ¿Cómo le terminó de ir? Bien. Bien, me alegro, Normal. me alegro. Gonza, buen día. ¿Cómo me le va, señor? ¿Todo bien? Aquí, como dice mi señor padre, entre chivo y conejo. Estamos ahí, estamos. ¿Cómo le fue en su trabajo de campo ayer? Porque ayer se le extrañó, ¿no? Sí, Estaba en sí, un sí, trabajo sí. de campo. ¿Dijeron al aire eso? No, pero... No. Me imagino que usted está en un trabajo de Bueno, campo se imaginó importante. mal. Ayer tuve la presión alta, me nací con la presión bien alta. Así que tuve que estabilizarme. Y llamé al profe y le dije, bueno, que me diera un tiempito porque un enemigo silencioso, usted lo sabe muy bien. Que, Sí, bueno, claro. no perdona. Pero bueno. Pero la presión alta fue porque la noticia de Alex Lee o por el viaje de algunos diputados a un congreso evangélico con ¿Ah? dinero público. No mire. ¿Cómo? No. Ah, no. Lo que bueno. pasa, a ver, Gonzalo, yo de hace muchos años, producto casualmente de la hipertensión arterial asintomática, que es la que yo tengo, Ujú. aprendí a escoger mis batallas. Claro. Y Ok. obviamente yo escojo mis batallas. No sé, eso es de Alex Lee, no sé dónde se fue. Pero no sé, tiene que ser alguna ingesta con alto contenido de sal, algo así. Ah, No sé. no es una ingesta noticiosa, No. sino una ingesta de alimentos. Eso que yo me indigno y agarro el micrófono y agarro las redes sociales. No te pasa eso. No. Ahí porque Soy un ser de luz. hay gente que se indignó, por eso yo decía, oiga, que Alex Lee no haya pagado el seguro social de sus trabajadores durante 5 Wow. años, pues... No es ni el Pero primero ni el eso- último, ¿eh? Eso lo comentaron desde Ni el que primero tomó ni el último. posesión. No es ni el primero ni el Ah. último de eso. No, No, y no, en San claro, Francisco claro. también. También. Y en San Francisco. Sí, la Junta Comunal de San Francisco. Ah, sí, con la señora Serena. Me acuerdo Sí. cuando llegó, se encontró que había como 90 y tantos mil. Y después había una conferencia de prensa de todo el PRD diciendo que salvemos a la caja. Y en primera fila estaba el señor Santo Dios. ex Carlos Pérez representante. Herrera, ¿no? Y ahí sí puede la señora Serena sin decirle, dije, hey, paga primero tu plata y después puedes hablar de la caja. Sí. Me acuerdo Y, clarito. y además, Melissa, el problema no es eso, ¿no? El problema es que andan por ahí tranquilos. No pasa Con la cantidad de absolutamente Cara nada. dura. que hicieron. Por Dios. Exactamente. O Melissa, el hecho también que a algunos se le habrá subido la atención, como Icar, que bueno que está bien, sabiendo que nosotros con dinero público, o más que nosotros, sí, nuestra plata pagó, según un informe de prensa, un viaje a un congreso evangélico de 3 diputados. Si Mira. echamos el cassette para atrás, Gonzalo Lázari, Melissa Lázaro, Poncho que está aquí, y la audiencia, si echamos el cassette para atrás, ¿usted sabe cuánta gente de verdad en que está en esos puestos y cargos ha hecho y deshecho el del erario? Por favor. Y están por ahí reídos. Por eso es que no hay confianza en la Obviamente, política en Panamá. hartamente ganada. ¿Por qué? Porque son gente cara dura, maleanta, que han vivido de la teta del Estado, gobierno tras gobierno, y entonces tú lo ves por ahí dándose baños de pureza y rajándose las Y vestiduras. por eso es que tenemos la clase política que hay hoy Exactamente. día. Así Bien mismo. ganada, bien ganada. 6:24 de la mañana, profesor. Muy buenos días. Bueno, buenos días, Gonzalo. Icar, buenos días. Por fin, yo no sabía que usted era hipertenso. Buenos días, Melita. ¿Ah? Buenos días. No, tantos años de verdad, yo no sabía que el Foncho, profe era buenos días. hipertenso. ¿Cuál es la hipertensión? No, lo que pasa es que cuando nos reunimos los hipertensos, uno de los temas a hablar son la efectividad de las Los pastillas. hipertensos se ¿Tienen reúnen? Sí. Reunión de Tienen hipertensos. sesiones, mira. Wow, primera noticia. Mi para hermano mí. Arita Rosemena es hipertenso desde los 28 y cuando hablamos, oye, lo comenzamos a hablar. Reunión de hipertensos. Sí, oye, esa es nueva. tienes Ibersartán, se me olvidó tomarla. Ah, sí, hablo de Pino, ¿de cuánto? ¿De 5, de 10? Wow. Ese es un tema también central. ¿Se imagina esa sesión? Sesión de hipertensos. No, reunión y obviamente somos amigos hipertensos, así que no. ¿Cuántos días a la semana se ven? No, cuando libamos. Ah, pero, y son hipertensos y wow. Pero leve. Wow. La vida continúa. Wow, ok. Pero bueno. No sabía, profe, no sabía. Bueno, yo tampoco lo sabía.
Por eso como le usted vi- dijo hace un Que hay momento, reunión diferente. no, que había reunión, no tenía idea de reunión de hipertensos. O sea, pero que que es silencioso. Un enemigo silencioso. silencioso, sí. Tampoco, porque es que, no sé, un buen día yo iba manejando y de pronto me da este dolor de cabeza fortísimo. Y yo dije, qué raro. La verdad que a mí de dolor de cabeza muy poco. Y dije, qué raro. Y fuerte, y fuerte, y fuerte. Y llego a la casa y entonces llamo al doctor Mayo. Y dije, tengo un dolor de cabeza y que mira, te vas a tomar 2 Tylenol, te vas a ir a tomar la presión y después que te tomas la presión, en base a lo que te salga, vas a llamar entonces al doctor Pichel. Me tomé las 2 Tylenol, me tomé la presión estaba volando. Y cuando llamo a Daniel Pichel, me dice, bienvenido al club. Yo, ¿a qué Sí. club? El club Al de los club Icar. hipertensos. Al Pero club Daniel Icar. no me dijo que se reúnen. No nos reunimos, coincidimos en reuniones y hay un Ah, tema ya. central dentro de los Ahora temas. que viene a cambiar Dentro de los todo. temas es cómo te va con la presión. Oye, a mí me va bien. Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué? Conversación más patética. No, pero profesor, al No, final digo, ojo. no es patética. Yo tengo Ajá. 26 años y Ujú. mis amigos hablan de los problemas del corazón que ellos tienen. Mi hermano, a Rosimena a los con 28. 25 o 26 años. o sea, A los es- 28 a ya es Rosimena como lo que- decretaron paciente hipertenso. Hipertenso. Entonces, yo dije que bueno, ven en tal día a la clínica, electro, todo. Y que, bueno, no, eres hipertenso. Normal, Pero, normal. pero donde tú sacas eso, si yo nunca he tenido esa cosa, hey, ya tienes no sé qué edad, tómate tu Atacán 16. Okay. ¿Por cuánto tiempo? Dice, como por los próximos 50 años. De por vida. Fue la claro. misma pregunta mía, doctor, y yo que de por vida. Pero Ya. se puede nivelar con buena alimentación. Es que voy a ese tema, Meli. ejercicio, dormir lo suficiente. Cuando yo logré el peso ideal, Ujú. de verdad, todos los niveles, todos se mantuvieron. Todos lograron, ¿cómo usted dice, profe? Los niveles, Los valores. Se se estabilizaron. estabilizaron. Está ligado al sobrepeso. Y a Sí. la ingesta, o sea, la dieta, a lo que tú comes al día. Y hacer ejercicio. Y Y, hacer dormir ejercicio, bien. Y dormir bien. Y, no Y coger comer bien. Y comer Sí, bien. ¿verdad que- Y no coger rabia ni estrés. Uno de los eso uno de los peores enemigos del ser humano es el sobrepeso. El sobrepeso. A mí el doctor me decía, mira, Ricardo, tú tienes que dormir bien. Yo, ¿cómo Claro. yo voy a dormir bien si yo me levanto a las 3 de la madrugada el lunes a viernes? O sea, yo creo que hay 3 cosas fundamentales en la vida de un ser humano. Tiene que comer bien, hacer ejercicio y dormir bien. Esas 3 cosas creo que te van a hacer... Tienes que coger las Sí. cosas con calma, tranquilo. Ve una redacción que un hervidero corre para arriba y cada abajo para arriba. Hay una noticia que salta. O sea, obviamente esa no es mi... Reunión de hipertensos anónimos, dicen aquí. Puede ser también. Pero ¿por qué anónimo? La palabra es ¿por qué anónimo? No, o sea, es una digo, enfermedad, es una lo- condición. Sí, pero lo comentaban como un relajo Como de una joda. alcohólicos Me anónimos. pregunta el señor que ya me dijeron que no es Justino, el colega Justino. Es el ingeniero Justino. Dice, ¿ya tomó café? Sí, yo tomé café. No debería tomar café. Y lo hace todas las mañanas. Es que sin el café. Mira, yo cambié a té, y de un tiempo para acá iba a tomar café. Y comencé a tomar café. No debería, Bueno. pero bueno. ¿Y el té también es malo para la presión? No, el café sí, la cafeína te pone altera, Harvard, sí, se altera. Sí, bueno, aunque hay tés que tienen cafeína. También. Sí. También. Pero El bueno, té. Hay sí, tés pues, que tienen No. cafeína. El té. El Es té. que nada más hay un té. el té de Las canela, demás son infusiones. infusiones. Ah, perdón. Té sorry. nada más hay uno. Sorry. El té tiene cafeína. Ok. Tiene teína. Teína, es lo que voy a decir, sí. Teína. Pero Sorry. sí, la clave en todo está en la buena alimentación, ejercicio Y dormir bien. Dormir bien. Y si duermes mal, se te sube Usted la tiene las presión. 3. No. Si O todas duermes son mal, adversas. No, Meli, yo te he visto haciendo ejercicio, así que no hay problema. Sí, sí. digo, cuando puedo voy. Y comes bien, porque comes unas cosas todas raras que te comes. Arugula con tomate todos los Eso, días. y bueno. Al desayuno, yo dije, wow. Arugula con tomate todos los días. ¿Te no has visto cómo el señor Gonzalo se puso in shape? Ah, sí, claro. Y Pero hay él tiene otra unas técnica. oyentes. Él tiene otra técnica. ¿Cuál es la técnica Él de tiene otra de técnica, porque Gonzalo? él sigue comiendo. Es que no hay que dejar de... No hay que dejar de comer. Es simplemente mejorar o cambiar El los hábito alimentos alimenticio. que tú... que O sea, tú- dejar Sí, atrás eso. el bofe, la pajarilla, los patacones, que son bien deliciosos, por cierto. Los patacones no hay que dejarlos. No. Simplemente hacerlos de otra manera y ya. Ay, no, de otra forma se puede comer patacones. Sí, bajarle al alcohol. Mira, Exacto. no tienes moral para hablar del tema de bajar el alcohol
Gonzalo Lázaro, ¿Yo? por Dios. ¿Por qué? Ya me da rabia, se me va a subir la presión. Bueno, ya. Ya. 629, profe. No, oiga, pero yo lo que creo que usted, Bien. uno debe vivir, o sea, tranquilo, Es una condición, sí. comer bien. Yo no sé qué es comer bien, Bueno, pero comer bien, con lo que a usted le gusta. Bajo en sal, Balanceado. Bajo en sal. evitar las comidas rápidas, chatarras, el azúcar, comer verde. comer verde. ¿Qué es comer verde? Verde, no del PP. Hay verde. nutricionistas que dicen que los platos deben tener una gran variedad de colores. La mitad. Verde. Pero, no, digo en colores, pero de vegetales. Ujú. Entonces eso está, por lo menos yo prefiero la arúgula antes que la lechuga, el tomate, el pepino y esos tipos de alimentos que también son ricos en ciertas vitaminas y minerales para el cuerpo, en vez de estar comiendo arroz todos los días. Creo que en eso el señor... Mira que en el tema del arroz el uno doctor logra, Matiz uno logra de verdad está de acuerdo. evitarlo ya. Pero a ver, ¿cómo tú haces? Por ejemplo, si tú, hay dos restaurantes que yo no puedo entrar ahí y no pedir eso porque es que... Es que o sea, usted lo tú puede vas- hacer. Si tú vas aquí, ¿A dónde? a donde los amigos de la Casa del Marisco, Sí. los amigos Hacha, ¿tú cómo no vas a pedir con colón? Ojo, Porque no usted lo cualquier puede restaurante hacer. te sirve con colón. Usted lo puede O tú vas a hacer. donde Ángel, Ajá. ¿cómo tú no vas a pedir con colón de paella? O sea, de usted lo paella. puede hacer, la cosa es que usted no lo hace todos los días. No. Por lo menos yo como bien de lunes, o sea, todos los días yo Pero intento comes comer, sábados. comer Cuando bien. vas a Colón, yo no comes como sábados. sábados. Pero si yo voy a Colón, yo sé que en Colón yo no voy a comer Pero bien. es como porque- como se dice un en un millón, no te comen Exacto. sábados. O sea, yo soda no tomo, pero que un día que yo tome soda no me va a hacer daño porque No va yo a pasar nada, normalmente yo claro. no tomo soda. O sea, No, yo no tomo el soda mes yo puedo tomar dizque una vez soda. O sea, Pero la técnica está en las porciones. Siempre han dicho ¿cómo se llama? Los nutricionistas. Y claro, la técnica está en las porciones. O sea, una copita de arroz, no un volcán de arroz y no por todos otra los erupción. días. Ah. No, Pero si tampoco tú todos te los días. vas a comer un arroz con pollo cogido en la sazón, ¿cómo te vas a comer una copita? Tiene que ser una O sea, copita, pero es profe, que con dolor en usted el no alma. va a Te va comer a quedar una arroz muela, con pero bueno. pollo todos los días. Fue una ocasión especial y usted, yo me voy a dar ese gustito de comer arroz con pollo y eso no le afecta en nada porque durante todos los otros días usted ya cumplió con Pero esos requerimientos La que su primera, cuerpo vez que, necesitaba. la primera vez que Miki Mayo me dijo eso y que mira, el problema no es que comas arroz con pollo, el problema es que te comes el barranco. El de volcán, arroz profe, el volcán. con- Una Exactamente. copita, yo te quiero ver a ti, le dije, te quiero ver a ti comiéndote una copita de arroz con pollo. Oye, No, hay pero doctores a que te ver. hablan así Y con y tienen una bastante tula. ketchup. Yo Pero- dije, no entiendo. Y con ketchup. Yo le voy a decir algo. Yo he perdido 26 kilos. Wow. desde ¿Kilos o noviembre. libras? Kilos. No, kilos. Ay, nosotros acá lo hacemos por 26 libra. kilos. 52 libras. Felicidades. 52. 92. Yo nada más logré Entonces, perder 27 libras. le digo algo. Ya me voy, Mel, ya me voy. Momento, cálmese. Que me está Le digo dando. algo. No, es que yo, el alcohol, bueno, no Sí. tomo cerveza, tomo vino. El tema del arroz, profesor, usted coge su batalla. Si usted va a la casa del marisco, pues usted dice, ¿para qué me voy a meter un concolón si puedo comerme un salmón, un buen salmón? No. Por ejemplo, y lo Exacto. acompaño con Pero, ensalada. ok, claro que O sea, sí. la pregunta es ¿cuántas veces el No. profesor va a la casa Por del lo marisco? menos, cuando yo Ese es voy el al- punto, ese es el punto. Exacto. Pero fíjate, Gonzalo, que de verdad, que a mí me fascina comer salmón. Pero yo no pido salmón en restaurante. Yo no pido Ah, salmón. bueno. No. Yo creo que ya van Salmón cada lo como uno. en mi casa. Pero, Bueno, pero otro pescado lo puede pedir. ah, sí. O un corte de carne. Pero usted sabe lo que Eh. es dejar de comer albóndigas con colón en la casa del marisco. Albóndiga con colón. Ah, yo le agregaría poroto. Un día te voy a llevar para que las pruebes. Y poroto, profe. No es que no son, Albóndigas. no son las albóndigas que tú estás imaginando. O sea, las albóndigas que hacen en una fonda. ¿no? No esas bolas No. grotescas llenas de colorante y grasa. No. Albóndigas. No Pero tienes nuevamente idea. el tema está, profe, en que, como yo le digo, no todo el tiempo usted está yendo a estos locales. Claro, no vas todos los días. Y si vas una vez al mes, 2 veces al No mes, por lo pasa menos. nada, no así, pasa nada, no pasa porque nada. si tú... No, y adelante, Benito, No, adelante, diga. termine. No. No, que, a ver, y yo creo que uno tiene que escoger las batallas, como le dije al profe. Si usted va a comer una hamburguesa, pues no se vaya a un restaurante de comida rápida, búsquese una buena hamburguesa. No, yo o sea, como que- hamburguesa nada más en Antiburger. Obvio. En Antiburger, Las mejores. exactamente. Las mejores, sin duda alguna. No probó, profe. Ay, no puede ser. No, pues. Antiburger. Santo Dios. ¿Qué cosa? Que Pero no no las he probó probado las todavía. antiburger. Aquí comemos bastante de eso. Mira, No puede ser que usted no Mira las lo que ha dice el probado. doctor Ajá. Pepe Castillo. Dice, buen día, profe. Yo se lo resumo a los pacientes.
quiere que le caigan las 7 plagas de Egipto y más suban de peso. Saludos. Es cierto. Es cierto. La verdad que sí, el sobrepeso en Estados Unidos es Es considerado horrible. Pero es que la dieta del Sí. estadounidense es comida rápida y congelada. Hay La que mete a la micro y pa. preguntar si Gonzalo se inyectó Ozempic. ¡Ah! Sí, también. Ah. También. Fuerte. No, también. Pero a ver, ¿por qué no Pero eso utilizar para los qué. recursos que la medicina? ¿Qué tal? El Ozempic es un medicamento que está en un primer momento se usaba para las personas que tienen diabetes o diabetes tipo 2 y luego se empezaron a ver resultados con personas que tenían sobrepeso. Sí. Incluso hay estudios que dicen que ayuda a las personas que sufren de Alzheimer en una etapa inicial. Pero ojo, el Ozempic primero tiene que ir de la mano con un doctor y Exacto. segundo, como dice Melissa, con dieta y ejercicio. Pero ¿cuál es Sin la eso no- función de la inyección? ¿Qué hace? te inhibe las ganas de comer. O sea, no Ah, andas yo le doy con- una con técnica. ¿Cuál ¿Qué es? cosa? Yo le doy una técnica. A mí me funcionó. Ay, pero todo con moderación. Mira, a mí Ahora me no funcionó, vayan a exacto. comprar eso. de Usted que en la porque no mañana, quiero. No, tempranito, en ayuna, apenas se levanta, agarra tres deditos de agua a temperatura ambiente. Exacto. Usted le tira 3 Apple cider vinegar. cucharaditas de vinagre de manzana y usted se lo toma. Y eso también ayuda Te ayuda a regular los muchísimo. niveles de azúcar en la sangre Exactamente. durante todo el día. Pero cuando vayas a te comer. inhibe a estar con la ansiedad de No, comer. por lo menos yo me tomo esto por las ¿Eso qué es lo mañanas. que tiene? Jengibre, cúrcuma, pimienta. Y le quita también las ganas de comer. Limón y apple Dice- cider vinegar. Bueno, Si eres hipertenso y estás escuchando Panamá en directo, hay 4 cosas fundamentales. Dormir bien, exacto. comer bien, Ajá. hacer ejercicio Ajá. y no hacerle caso a Melissa y tomarte tus pastillas. Ah, Porque ya si va. no, te vas a morir por allí regado, Ya Pero va. Mary no como ha una hablado de eso con la chancleta, pastilla. Yo jamás corriendo, dije- durmiendo o comiendo bien. Pero Mary Yo jamás ha hablado de eso. hablé de las pastillas. Yo tengo mi posición con las pastillas, pero como sé que es radical, por eso yo no la he comentado. Pero yo en ningún momento hablé sobre las pastillas. Yo solamente dije dormir bien, comer bien y alimentarse Pero de la manera el correcta. periodismo es una carrera en que te ningún permite eso. momento dije o mencioné algo de las pastillas. no las Tal vez lo tomes, pude sí. haber hecho hace un buen par de meses o años, pero hoy yo no lo he dicho. Pero yo le puedo ser fiel testigo de que el sobrepeso está ligado con esos tipos de padecimientos. Porque cuando yo me bajé 27 libras, puse mi parte, me engordé entrando aquí. Eso me pasa. Aquí. Sí, sí, sí. Aquí, o sea, somos los culpables. O sea, el culpable es Panamá en directo. Sí, entonces, ya me voy, Mel. Y entonces, está ligado a eso, al sobrepeso. Y obviamente una dieta. Coman ¿Quién le dijo bien. eso? Coman bien, ¿qué cosa? Lo Pero- que, de las pastillas. Yo no he dicho nada de las pastillas. O sea, aquí te ¿Pero por qué mandan Icar un- está diciendo que se va cada rato? Porque tienen Porque que hoy es tengo jueves. la A la conferencia del presidente. Ah. Porque hoy es jueves, ya está la señora X brava. Sí, señora, ¿por qué? Porque dice que si no es que no hay noticias en el país. Ay, Dios mío. Estamos hablando de Ya, ni modo, ya hipertensión, no, me voy y nos callaron, nos bajamos. Óigame, y bueno, sí, la verdad, que noticia trascendental no hay. El país ha transcurrido esta semana un tanto más tranquilo. Claro que hay otro tipo de noticias, pero no las noticias esas que alteran y demás. Y venía escuchando oye, se le quedó esto. Venía escuchando a Gonzalo y la guerra comercial que ahora desata Estados Unidos con Brasil. Y ahí es donde yo digo, Gonzalo, que esa es la parte que yo no le entiendo ni al presidente Trump ni al equipo del presidente Trump. Es decir, si el señor Trump quiere ser amigo del señor Bolsonaro, eso, nadie lo puede criticar por eso. Ese es su derecho. Pero si el señor Trump mete al país que él representa, Estados Unidos, en una guerra comercial con Brasil, por su amigo Bolsonaro, ahí es otra historia. Claro. Son 2 temas diferentes. Pero además, fíjese que no es lo mismo que él le aplique esa medida a cualquiera de estos países nuestros de aquí de Centroamérica, incluyendo Colombia, país grande. Esto se lo aplica a Brasil. Brasil, algunos opinan que es un subcontinente. O sea, es un país exageradamente grande desde el punto de vista territorial y obviamente desde el punto de vista de población. O sea, Brasil tiene el músculo
No digo para meterse en una guerra comercial con Estados Unidos. Pero tiene el músculo para navegar. Sí. O sea, Estados Unidos no le mete los pelos para adentro a Brasil así fácilmente. Se los mete más fácil a México, porque ahí sí es verdad que no puedes comparar México con Brasil. Le mete los pelos para adentro más fácil a México que a Brasil. Bueno, Así. yo le puedo dar unos daticos. Daticos porque siempre es importante a los oyentes traerle a colación los números basados en lo que usted dice, profesor. Uno, basado en lo que usted dice. Bueno, estamos hablando de casi un continente entero. Brasil, a nivel de territorio, o territorialmente hablando, económicamente hablando y poblacionalmente hablando. Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos, profesor, el año pasado alcanzaron un monto de 40.5 millones de dólares, un incremento del 9.2% con respecto al año 2023. Ahora, ahora, es importante destacar lo siguiente. Estados Unidos no es el principal socio comercial de Brasil. Así es. No lo es. Es China. Entonces, como no es el principal socio, obviamente Brasil mira hacia el otro lado y le dice a Xi Jinping y compañía, no se preocupe, aquí vamos a salir adelante. Hay que decir, eso sí, el intercambio de Brasil y Estados Unidos representa un porcentaje importante de la economía brasileña en exportación, Obvio. pero no es el grosso. Sí, Gonzalo, pero para beneficio de los oyentes hay que advertir algo más. Por supuesto que el tema de las exportaciones es una brutalidad de plata, que es un impacto en la economía, pero también hay que decir que tiene una población lo suficientemente grande para mover una propia economía. Obviamente con eso solo no se bastaría. También está el tema de las exportaciones y otras cosas más. Pero una son como 300 millones de habitantes. ¿Cuánta es la población de Brasil? Son varios cientos de millones de habitantes. O sea, tienen una población que ellos solitos tienen una economía interna. Es un poco lo de a veces cuando se entiende por qué Colombia a cada momento habla de un canal por el atrato. Bueno, porque Colombia tiene 40 y tantos millones de habitantes, 10 veces más que Panamá, y tiene una población que le permite de una economía interna que les permite navegar. Pero en el caso, ¿cuánto es la población de 200 millones. 200 millones? Imagínese 210 millones, algo así. Imagínese usted, o sea, tienen economía propia, interna. Pero es la 10ª economía más grande del mundo. Súmale a eso, pues, el tema de las exportaciones y otras áreas más. Entonces, cuidado. Yo no creo que Brasil oye. Pero me voy al plano político. Uno, a Gonzalo nos advierte que no es Estados Unidos el principal socio comercial. Pero dos, y es donde yo no entiendo la estrategia de la Casa Blanca cuando aplica y dice y aplica estas medidas. Cuando tú le dices dejan a Bolsonaro en paz y se va a subir 50% del arancel, ¿tú crees que la población de Brasil cómo va a reaccionar? Va a reaccionar molesta con Estados Unidos. Entonces, la administración Trump, en lugar de sumar aliados, aplica una agenda de restar aliados. Porque Brasil no es un país que torpe no es. Brasil está consciente que está en este continente y en el área de influencia de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con su relación comercial con China. Pero desde el punto de vista geopolítico, Brasil lo sabe, nadie se lo tiene que explicar, que está en el área de influencia de Estados Unidos y que juega con Estados Unidos. O sea, y digo juega en el buen sentido de la palabra. Entonces, este modelo y este discurso que aplica el presidente Trump y su equipo, no lo entiendo. Es un discurso y una agenda que resta aliados y no suma aliados. Que no es que los brasileños se van a sentar a llorar ahora porque Trump le pone 50% de aranceles. No. Eso no es entender cómo funciona ese país. Pero bueno. No, yo coincido con usted, profesor, de que aquí se va a empezar a generar ese ruido antiestadounidense por la presión que está ejerciendo Trump para con los países de América Latina. Así es.
Hay quienes dicen, y no necesariamente, ojo, tiene que estar ligado con la izquierda, puede estar ligado con la derecha. Pero, Pero con un elemento adicional a ese punto, Gonzalo. El presidente Trump y su agenda no está haciendo otra cosa que entregarle municiones a la izquierda de la por región para que supuesto, tenga argumentos ante la población. claro, 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 diciéndole, ¿vieron? Así se comporta Estados Unidos con nosotros. Así se comporta Estados Unidos con nosotros. Entonces, y además, profesor, si usted se ha dado cuenta, los tres halcones que rodean al presidente Donald Trump, pues algunos van con discursos distintos, formas, pero todos tienen el mismo actuar, ¿no? Leales, fieles a Donald Trump. Hablo de Pete Hegseth, hablo de Kristi Noem y hablo de Marco Rubio. Y los tres han estado en Panamá, ¿no? En menos de 6 meses. Yo sí creo que este empuje que está haciendo Donald Trump para con sus países cercanos, América Latina, que ahora sí lo tienen en el radar, no como en su primer gobierno, pues va a generar ese sentimiento antiestadounidense que seguramente se va a ver reflejado en algunas elecciones de la región. Sí, sí. Pero son cosas que de verdad no termino de descifrar. De verdad. No termino de descifrar cómo es la estrategia y qué persigues cuando llegas al final de la ejecución de tu estrategia. Porque, repito, yo siempre, de lo que uno ha visto de distintas administraciones de los Estados Unidos, que a veces aplican agendas duras, a veces aprietan el puño, etcétera, pero siempre tratan de sumar aliados, no de restar aliados. La parte que a mí me tiene que es lo que se persigue. Y claro, en este trabajo que nosotros hacemos de lunes a viernes, tú no sabes, por ejemplo, que bueno, a quién entrevisto del establishment de los Estados Unidos para preguntarle cómo es la estrategia, que hay que entender, cómo se descifra la estrategia que está aplicando la Casa Blanca, en particular en Latinoamérica, pero en general en buena parte del mundo, porque el señor llegó con el fuete contra Europa, por ejemplo. Europa, que con todo la montaña rusa que tiene con Estados Unidos históricamente, siempre es percibido como un continente, y sobre todo Europa Occidental, como un continente aliado de los Estados Unidos, por razones que no hay ni que explicar, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Claro, Mundial. exactamente. Sin embargo, el señor, después que le dijo a Panamá de todo en su toma de posesión, después empezó a aplicarle al puño y el látigo a Europa, muy particularmente a Europa Occidental. Y dije, pero no entiendo nada. No entiendo nada, porque fíjese, ese 5% en defensa, Sí, ellos pudieron haber hablado con Europa y tener, vaya usted a saber cuántas rondas de negociación para decir a los europeos, hey, necesitamos que ustedes aumenten su porcentaje de inversión en seguridad, porque yo solo no puedo cargar con esto. Y los europeos a lo mejor hubieran estado en negociaciones y los hubieran ido disuadiendo. Pero no, el señor va y los fustiga públicamente. ya. Los latiga públicamente y los amenaza públicamente. Entonces, al final suben el 5%, pero no estoy seguro que todos quieran ser muy amigos de la administración. Bueno, España dijo, no, no puedo con eso. Entonces, España le dijo no y punto. Exacto. Ahora bien, eso sí es, a ver, que Donald Trump haya utilizado las formas que utilizó para decirle a Europa, no puede usted recostarse en mí, también es una alarma para que Europa se dé cuenta de la dependencia que tuvo todo el tiempo de Estados Unidos. Los europeos tranquilos en un chinchorro y Estados Unidos pagando, financiando. Eso es una realidad. Y Tenemos. mientras Estados Unidos financiaba, por ejemplo, a la OTAN y a las grandes organizaciones de defensa de Europa, tranquilito, no pasa absolutamente nada. Bueno, pero eso es consecuencia de la posguerra. Bueno, por Cuidado, supuesto, porque cuidado. Europa tiene un concepto antiguerra y eso está muy claro, sobre todo Alemania, incluso Francia. Pero lo que le estoy diciendo ahora es que Europa se ha dado cuenta, y no sé si fue Macron el que lo dijo, Estados Unidos no es nuestro amigo, es un socio comercial y ha quedado claro.
Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos. Con relación al caso de Brasil, yo recuerdo que la primera vez que viajé a Brasil en 1999, algo que me asombró y siempre lo recuerdo, y ahorita lo recordé, yo iba a los centros comerciales y veía estas lojas de locales comerciales de marcas americanas, tipo Levi's y otras, vacías. Sin embargo, y eran lugares de estrato pues medio, estrato alto, no era que fueran lugares que la gente no pudiera pagar por ellos. Sin embargo, las marcas propias brasileñas, los locales llenos. Preguntaba a las personas que me había llamado eso la atención porque me decían, bueno, aparentemente Brasil tuvo una dictadura en algún momento de la historia Sí. y esa dictadura... Aparentemente no tuvo una. Ok, yo pues, como no tengo conocimiento exacto de lo que ocurrió, y aparentemente esa dictadura desarrolló la industria nacional, las marcas propias, y no sé si ahí se mantendrán así, pero algo que me asombró en 1999 es que es un país no tan consumista de marcas americanas, bastante independiente en su industria, tienen industria para todo, incluso es el único país creo que de Latinoamérica que tiene desarrollos leves, pero desarrollos en plantas nucleares y demás. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Yo fui a un cañaveral en Brasil. Ujú. No me acuerdo de qué ciudad era. O sea, tú juntas, aquí en Panamá creo que hay 3 cañaverales. Los juntas y son una parcelita. Los 3 juntos son una parcelita de este cañaveral. O sea, nunca alcanzaste a ver hasta dónde llegaba la caña. Y en ese ingenio, al mismo tiempo que te sacaban el azúcar, la melaza, al lado la planta para biocombustible a base de la cachaza, del bagazo, a base del bagazo. Porque además después fuimos a esa fábrica, a ese ingenio que sacaba, creo que le llaman alcolina. Después fuimos a la planta de Volkswagen, que no sé si todavía existirá esa fábrica porque todo ha cambiado, que fabricaban no sé cuántos miles de Volkswagen diarios, Ujú. y el motor usaba, la combustión era a base del combustible que sacaban de estos ingenios. O sea, creo que le llaman eso economía circular. Sí, señor. Creo que eso le llaman. O sea, Exactamente. tenía el ingenio que sacaba todos los productos y sacaba este combustible, y tenías la planta de Volkswagen que fabricaba los carros que usaban ese combustible. Porque tienen población para eso. Tienen población para eso. Pero no entiendo. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días para participar. Cuéntenos. Sí, yo quisiera hacer recuento de... Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. le escuchamos, pero Está al tiene aire. tiene Sí. que bajar el volumen a la radio para que no se escuche Sí, doble. quiero hacer solamente pues un recuerdo histórico de lo que fue el 10 de julio de 1987, con la bandera de la Cruzada Civilista, miles de panameños, profesor, recordamos aquella, diría yo también, histórica represión que se le dio a esos ciudadanos panameños que tenían un objetivo y una real bandera de lucha por la democracia en este país. Y al recuerdo los líderes de Endara Galimani, de el doctor Arias Calderón, Billy Ford y muchos panameños que también estuvieron en estas actividades hasta lograr los cambios. Recordamos también a Olimpo Sáenz, a Mike Vanega y muchos. ¿El oyente? Una represión brutal. Pero Tierras Negro, ¿la conoce? por eso, señor Gonzalo, y esto lo digo con respeto, no es burla. Cuando yo digo a hablar a Saúl del dictador Suelo de Molino, a mí eso me saca una sonrisa. Porque los que vivimos eso que acaba de decir el oyente, el 10 de julio, fue una represión, pero brutal. O sea, que tiren unas bombas y unas balas de caucho por allí, eso es una broma después de lo que vimos
algunos panameños un día como hoy ¿hace cuántos años? Eso fue en el 7, le entendí el oyente. 87. Yo ahí Sí. sí no soy muy bueno acordándome de las fechas, pero los Doberman salieron como locos. 87, sí. No solamente a la represión, o sea, además de reprimir brutalmente a los manifestantes, que los carros que iban encontrando los iban reventando, metieron un poco de bombas y represión adentro de la iglesia del santuario aquí en Obarrio. No, ese día salieron como locos, pero fue una represión brutal. Y efectivamente a la gente que lograron meter presos, en esa época no había disque aprehendido, conducido, no, en esa época era preso y mira qué va a pasar contigo. Los golpearon, le dieron golpe en la cárcel Modelo y en las instalaciones del G2 por todas partes. No, fue durísimo ese día. 10 de julio hubo otra fecha, creo que son como 2 o 3 fechas que fueron muy puntuales con ese tema de la represión de la dictadura de Noriega. Y no le voy a decir quiénes aplaudían eso, ¿no? No lo voy a decir. Este es malo. No le voy a decir quiénes aplaudían eso. Hay unos todavía que están en la vida política, ¿no? Sí. Sí. Y esas son las cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Yo advierto que con algunos tengo muy buena relación y aprecio personal, que no tiene nada que ver con lo político. ¿Cómo puedes justificar eso? O sea, ¿cómo justificar una represión tan brutal? Bueno, es que no hay represión buena, cuidado. Y en ese punto sí lo reconozco con seriedad a los que han estado manifestándose en estos días en las crisis panameñas. No hay represión buena, eso es verdad. No hay represión buena, no la hay. Porque en la represión hay riesgos, tanto por parte de las autoridades de policía como por parte de los manifestantes. Siempre hay riesgos de que pueda pasar algo no previsto. Eso es cierto. Pero no puedes comparar, no hay términos de comparación de lo que se vivió en aquella época con lo que se ha podido vivir en todos estos días. No lo hay. Nos comentó un oyente que en ese momento estaba en 4º año en el Ramón Cantera y en Paitilla se dieron las más graves represiones. No, por todos lados, Melissa. Por todos lados de la ciudad y en el interior ni hablar. Pero sí, mira que no registraba 10 de julio, efectivamente. 10 de julio de 1987. A mí me apalearon en la Federico Boy frente a la iglesia del Carmen, dice su amigo libertario Fulvio Linares. No, si es que ahí tomó palo todo el mundo. Los que llevaron la peor parte fueron los que se los llevaron presos. Porque a ti, o sea, te daban un toletazo o un manguerazo, porque había unos que usaban mangueras y otros usaban toletes, y tú corrías. Pero había otros que los Doberman los agarraban y los metían presos, y eso eran las verdaderas torturas dentro del G2 y dentro de las cárceles. Pero, bueno, sí, había gente que aplaudía eso, ¿qué le puedo decir? Y lo justificaba, además. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gonzalo. ¿Aló? Señor. Sí, señor, diga. Peor aún que hay algunos que estén todavía en la vida política. Hay unos que se hacen llamar colega tuyo y hoy en día están en los medios, que fueron cancilleres en esa época de Noriega, que fueron cónsules de Noriega. Hoy están como tú en los medios, hablando de democracia, de respeto a los derechos humanos. ¿Y sabe qué es lo malo? Que lo están haciendo sin nunca haber hecho un mea culpa ni dar una explicación por qué en esos tiempos aplaudían la violación de los derechos humanos y hoy día hasta se dan golpes de pecho que fueron negociadores de que Noriega se bajara del poder y todo. Están en los medios hoy como grandes patriotas y grandes demócratas y defensores de los derechos humanos sin dar explicación por qué antes aupaban la violación de derechos humanos y el no establecimiento de una democracia en Panamá. Peor que tenga la vida política de Gonzalo. Gracias.
Gracias. Bueno, gracias. ¿Qué le puedo- Bueno, pero hay una realidad, profesor. Yo sí voy a decir lo siguiente. Yo no sé cómo fue el proceso de perdón en Panamá, pero esto demuestra, diría yo, digamos, la madurez que el país tuvo, ¿no? Para pasar la página. Ninguno. Esperen, ¿cómo así? Ni hubo la madurez, ni a ninguna página se ha pasado. Entre otras cosas por lo que dijo el oyente, porque tampoco ha habido un mea culpa. Pero le voy a decir lo siguiente. Yo sí creo que la página se pasó. Porque el Ninguna. hecho de que el PRD haya llegado a la presidencia. No, señor, eso no es eso es un mal análisis. Te lo digo desde ya, ni sigue. PRD ha llegado en buena lid, voto a voto, de manera limpia, ha ganado las elecciones con su cuota electoral. Sí, por supuesto. No porque haya habido que, aunque sí hubo gente civilista que después se cruzó a inscribirse en el PRD, listo. Pero si analizas, el PRD fundamentalmente ha ganado, su base electoral se ha mantenido, en algunos momentos la ha incrementado, como lo logró Martín, Sí. pero no es que el resto de la sociedad se ha volcado sobre el PRD. El PRD ha ganado limpiamente, y eso es una cosa que yo le respeto al PRD. Pasó de Y al ser un país. partido, como decían los militares, el brazo político de la dictadura, a ser un partido que supo y aprendió a vivir en democracia. Eso se lo respeto al PRD. Pero es que Pero no me no- digas que la población se ha Momento. volcado sobre el PRD, porque si no, No. No es si no, necesario, no. no hubieran perdido elecciones, no hubieran estado 10 años fuera del poder, no se proyectan ahora que van a pasar por el mismo desierto en la siguiente elección y la de más arriba, según dicen algunos expertos. No, es que yo no hablo de que la gente se haya volcado hacia el PRD, profesor. Hablo lo que usted acaba de decir es el ejemplo y yo creo que hubo madurez en Panamá y la sigue habiendo. Ninguna madurez. En- en- nada. en a ver, usted dice, el PRD supo actuar en democracia y bajo las reglas democráticas llegaron al poder. Es Bueno, correcto. entonces, si para usted eso no es un tema de madurez Por política de supuesto un que no, país, porque estás bueno, asumiendo que en 1994, cuando ganó Pérez Valladares, el PRD recibió una votación brutalmente alta no, y eso no fue así. Lo que no. ocurrió es que hubo 7 candidatos, los sectores que se habían amalgamado para luchar contra la democracia, contra la dictadura, a favor de la democracia, cometieron la estupidez política de cada uno llevar su propio candidato, y el PRD, galopando con su cuota electoral, ganó. Eso fue. O sea, no me diga que porque ganó en el 94, 5 años después de la No, invasión, profesor, ya no por es que eso llega- pasaron por el Ganges. No. no es por el Gange. Martín Torrijos, como usted bien dijo, ganó en buena lid. Y Es Pérez un Valladares ejemplo. igual. Entonces, Los triunfos que ha obtenido el PRD son incuestionables como los otros triunfos de los otros candidatos por eso presidenciales. le digo, yo lo que rescato es, sin ser PRD y estar bastante alejado al menos de sus principios e ideologías, es que los señores entraron en el juego democrático. Sí, Y han sabido jugar en el juego democrático. por Y supuesto. no estoy hablando de una madurez del PRD, sino de una madurez como país. Si usted cree que eso no es madurez, pues no pasa absolutamente Pero nada. por supuesto que no tiene nada que ver la madurez del país, que Bueno. no la tiene, Bueno. con los resultados electorales. Bueno, Si tú me dijeras a mí que el PRD, que creo que la cuota más alta la lleva hasta ahora Martín Torrijos, que ya no es PRD además porque renunció, que sacó 40 y tanto por ciento, tú dices, sí, oye, sí, pero no. Pérez Valladares con 30 y tanto por ciento. ¿Cuánto sacó Cortizo? Ya ni me acuerdo. 33, 32. Y Martín que sí sacó 40 y algo, creo. Si mal no recuerdo. Porque lograron articular una campaña interesante. Pero no es porque hayan recibido no es porque recibió los votos, un porcentaje de votos como lo que recibió Endara o como lo que recibió, ¿cómo se llama? Martinelli. Estoy de acuerdo. Yo Y no hablo me diga que desde- porque que Martinelli recibió 62% de los votos, eso demuestra madurez política del electorado. 33%, Lento Cortizo. Ahí lo está. que, lo que le tengo que decir a usted es, yo soy creyente de los procesos de paz de los países. Yo sí soy creyente de eso. Y ahora, usted viene de una vil, canalla dictadura
y en democracia usted entra a jugar y respeta las normas. Pues, si usted cree que eso no es madurez, yo le respeto la posición, y más faltaba. Yo no vengo aquí a adentrarme en temas históricos panameños, porque sé que usted los conoce mucho mejor que yo, pero yo sí creo que podemos hablar de una madurez política que un partido que era el brazo político, vale la redundancia, de una dictadura, entre a jugar en la democracia respetando las normas democráticas. Claro, porque por eso es que esa página no se pasó nunca. Por eso es que o es que se te olvida que el PRL ha impuesto a este país un 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional. Y le impusieron con la administración Cortizo ese Día de Duelo Nacional al país, pero no hablan de los muertos de la dictadura, o sea, hablan de los muertos de la invasión, que claro que hubo muertos. No en los 30.000 que ellos dijeron después de la invasión, porque mintieron descaradamente. Dijeron 30.000, después bajaban a 25.000, después a 20.000. Entonces por ahí imagina, Gonzalo, en 1989 en esta ciudad de Panamá, 30.000 muertos. Toda la familia de la ciudad de Panamá tuviéramos un muerto a cuestas. Todos tuviéramos. Al final, esa página no se cierra tampoco. Ni Estados Unidos ni Panamá han podido decir cuántos fueron los muertos de la invasión. Impresionante, ¿no? ¿Por qué razón? Nunca lo entendí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el gobierno de Endara, del cual yo formé parte por 15 meses, comenzó a gobernar como si aquí no hubiera pasado nada. Comenzó a gobernar tras 21 años de dictadura y una invasión como si no hubiera pasado nada, normalito. ¿Usted sabe quién llamó el gobierno de Endara? Arias Calderón y Ford para ser juramentados, posterior a la juramentación en la base, y formalizar la juramentación. A la magistrada Yolanda Pulicer Rodríguez, la magistrada de la dictadura del Tribunal Electoral. Cuando yo vi esa escena, que obviamente yo no fui a ese evento, a mí se me revolvían las tripas. Y yo, qué asco es. ¿Cómo tú vas a llamar a él o y en este caso era magistrada, presidenta del Tribunal Electoral, que se prestó para toda la porquería que hicieron en la elección del 89 y finalmente anular la elección, a que te diera titularidad y credenciales del Tribunal Electoral a la magistrada presidenta de la dictadura del Tribunal Electoral? Esa imagen mostró lo que venía después. Y yo le preguntaba a Arias Calderón, ¿cuándo vamos a disolver los sindicatos? Porque todos los sindicatos eran afines a la dictadura, salvo uno, la CGTP. El resto todos estaban plegados a la dictadura. ¿Cuándo vamos a cancelar todos los cupos de buses y de taxis? Porque todos estaban asignados a gente afín a la dictadura. Y yo, que sí además lo he dicho en público y en privado, yo era de la tesis que el PRD había que proscribirlo. Pero Endara, por un lado, y los Molirena, por otro, se negaban. Se negaban. No. Vamos a empezar esto normalito, vamos a seguir, y ahí están las consecuencias. Fíjese cuántos años después de la invasión. Porque no se tomaron medidas en función de lo que había ocurrido. Fíjese que yo no estaba hablando de perseguir a nadie ni de meter preso a media humanidad. ¿Y cuáles medidas entonces? Sí, acabo de decirlo. Entre otras, había que tomar decisiones fuertes, dramáticas. Como por ejemplo. Proscribir al PRD, en mi opinión. En mi opinión había que proscribir al PRD. Que se reagruparan y que inscribieran otro partido, pero ese había que proscribirlo. En mi opinión. Porque habías pasado 21 años de dictadura y te tuviste que someter a una invasión. No podías comenzar a gobernar como si en el país no hubiera pasado nada. Gonzalo está aéreo, sí, parece que sí. Así. Tenemos llamadas. No, es que... ahora sí adoptó lo de turista. Dice que comunidades como cuáles. Bueno. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Melissa. Solo para corroborar lo que dice el profesor, porque esos tiempos yo lo viví también en las calles, el tiempo de la dictadura. Y le puedo decir que este país, si realmente tuviera tenido madurez política, tal cual como lo dice Gonzalo, el PRD jamás hubiera vuelto a ser gobierno. Gracias. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que
la madurez política yo no lo traslado en una victoria en elecciones. Quitemos la victoria Pero eso del es lo que has PRD dicho. electoral. No, señor, Sí, señor. he dicho, hay una madurez política porque un partido que hacía parte de una dictadura supo jugar en democracia respetando las normas democráticas. Si para usted eso no es madurez política, pues lo respeto, para Por mí sí lo supuesto que es. no lo es. Bueno, No entonces no lo lo es es para porque usted. no se tomaron Bueno. decisiones previas. Bueno, pero profesor, no se tomaron, y aún así, sin haberse tomado, el partido, que era el brazo de una dictadura, supo jugar las normas democráticas. Y Pero, sí, olvídese de los resultados. pero es como si los resultados son parte del análisis. Bueno, entonces jugaron y ahí están, cumplieron con sus fallos, obviamente, pero cumplieron con las normas democráticas básicas. Para mí, eso es un avance. Pero si fue. Eso es Eso un no es ningún avance. avance. Eso lo que fue Bueno, está bien. habilidad e inteligencia por parte del PRD. Bueno. ¿Qué hizo Pérez Valladares y un grupo de ellos, encabezado por Pérez Valladares? Le pidió una cita a Endara y Endara lo recibió en la presidencia. Y Endara les aceptó y les reconoció. Pérez Valladares y su grupo dijeron: hey, vamos a hacer oposición, vamos a ver nuestro papel. Y Endara dijo: no estoy de acuerdo con eso. Esa visita, y que Endara lo hubiera recibido, habría estado bien, en mi opinión, en condiciones normales. Pero es que las condiciones del país no eran normales. Y ya le digo, Endara y los panameñistas por un lado y los Molirena por el otro, prefirieron adoptar la mano blanda de, hey, sí, vamos a insistir. Cuando yo le preguntaba a Ricardo, hey, ¿por qué no hemos disuelto los sindicatos todos? Y que empiecen de cero. No, el ministro de Trabajo piensa que mejor es no alterar más el asunto, suficiente con el tema que se está haciendo con la policía para alterar. Hubo un poco de temor de algunos de los sectores civilistas de enfrentar esa otra parte de la realidad. Prefirieron navegar con eso y bueno, ahí están los resultados en el tiempo. La historia, señor Gonzalo, usualmente, o mejor dicho, siempre, le da la razón al que la tiene. Bueno, profesor, aquí, mire, que los oyentes me incendien, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si hay o sea, se siente en el ambiente y si es una realidad, Y usted una dice que la tirria. historia la página se ha No, pasado y no, que ya la madurez no ha pasado. no, El libro no, no lo ha señor. cerrado. No, señor. Pero usted poder debatir democráticamente con el PRD, para mí, para Gonzalo Lázari, es un punto de madurez, sobre todo de un partido que viene y que jugó un rol importante en una dictadura. Es una opinión muy personal. Ahora, yo no estoy avalando ni el PRD, ni le estoy montando una estatua. Aquí a le Omar Torrijos. dicen lo que yo un poco he querido decir. Gonzalo está equivocado. Ese mismo partido ha sabido ciertamente usar las debilidades del sistema democrático y presidencialista. Es así. No es que se ha pasado la página ni es nada de madurez. No es así. Porque entonces no hablemos del presidencialismo. Hablemos de lo que pasó en el quinquenio de Laurentino Cortizo. ¿Cuántos diputados sacó el PRD? Con las formas en cómo lo sacaron. Pero lo que quiero decir, profesor, para no ligarnos únicamente al tema presidencial, es que el PRD ha sabido jugar en democracia. Y a mí no me gusta el PRD, y no sigo sus lineamientos, y no acompaño su filosofía ni ideología. Pero lo que quiero decir es que en lo particular, creo yo, que el hecho de trasladar, de salir de una dictadura a una democracia, hay un tema de madurez política. Usted va a decir que no, que se han aprovechado, que han robado elecciones, No que se son ha unos robado ni bárbaros. una sola elección. ¿A qué oyentes que En ya están diciendo que se democracia las no. robaron? No, esa es mentira. Entonces, En democracia ni una sola. que no pagaron cárcel, todo lo que usted quiera, que es completamente válido. Solamente le traslado ese punto. Y no hablo de victorias electorales, ojo, Sí. hablo del hecho de jugar en democracia. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Con mucho respeto, Gonzalo, pero el PRD lo único que tiene de democrático es nada más el nombre. Muchas gracias. Buenos días. Aquí también nos dicen, no hay madurez y no hay perdón para el PRD. Lo que sucede es que la sociedad panameña se distrae tan fácil que no ha tenido el valor de juzgarlos. Aquí dice, 100% de acuerdo con el profesor, el PRD nunca debió sobrevivir a la invasión. Yo también recuerdo y repudio la dictadura militar. Fue horrible y ahí sí hubo represión. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días para opinar. Cuéntenos.
Sí, ¿qué tal? Yo creo que más o menos en la misma línea que han dicho varios otros escuchas. Gonzalo mencionó al inicio que habíamos tenido como una madurez de parte de la sociedad y que eso era un avance. Yo estoy de acuerdo en que no es el caso, porque la madurez, si hubiera una madurez social, hubiéramos tenido una discusión sobre el tema en donde hubiéramos podido enfrentar a ambas corrientes que habían en el momento. Y luego de eso, si se hubiera podido avanzar sobre eso, podríamos hablar de madurez. Podríamos citar el ejemplo de Sudáfrica. Claro, proporciones guardadas. Y eso habría sido madurez, no tanto la parte de ocultar lo que está pasando, porque como todos sabemos, en las escuelas no se menciona nada o muy poco sobre la dictadura o de la invasión. Muchas gracias. Gracias. Aquí le escribe un PRD, profesor. Y está un PRD apoyándome. Mire usted. Dice lo siguiente. Pregúntale a Edwin. Bueno, y entonces, ¿por qué gente como Ritter, Balbina, Valladares, Renato Pereira, algunos pocos exmilitares y otros siguen teniendo un grado de participación en la vida política? Bueno, porque una cosa son las individualidades, Gonzalo. No, pero hacen parte del P. Pero, a ver, los señores fueron parte de ese. pero es que Sí, siguen siendo parte, ¿no? Pero además son parte de una parte del realidad de la gobierno. sociedad panameña. Muy bien, entonces usted me va a decir que eso no es una no es madurez ¿Qué política. cosa? El hecho que, por ejemplo, Balbina Herrera, nos guste o no, la figura de Balbina Herrera hace parte del acontecer político de este país. Pero ¿y quién le prohíbe a Balbina Herrera ser parte del acontecer político? Nadie. Bueno. Pero sí, una cosa es hablar del PRD como institución político partidista, que en mi opinión había que haberlo proscrito, y otra cosa es que tú no puedes negar que en el PRD hay una cantidad de gente con conocimientos, con inteligencia, con experiencia. Pero que hicieron parte de un gobierno aliado a la dictadura. Pero no les puedes No les negar que den impide. sus opiniones de la realidad nacional. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, lo que yo sí traigo a colación es eso que dice el oyente, que yo ahí sí lo aplaudo. Esta gente que jugó un papel importante en una dictadura en donde no habían libertades, en donde se robaban las elecciones, como se las robaron, en democracia no actuaron así. Pero ¿cómo no actuaron así? ¿Cómo? No te entiendo. Ok, ¿el PRD se robó elecciones en la era democrática? Te dice que no. No, Usted dice, ninguna. ok, perfecto. Todas En la las dictadura, eran en la dictadura, En la dictadura justificaban y sustentaban lo que los militares mandaban a hacer. exactamente, que era robarse las elecciones. Entonces, lo que le estoy diciendo es, esa actitud en medio de una dictadura no es la misma en medio de una democracia, con sus ápices y diferencias. Yo sé, profesor, que el tema del PRD aquí genera un conflicto y genera un rechazo en gran parte de la población. Y que estos comentarios no han caído bien. Pero yo sí creo, viéndolo desde afuera, como un simple espectador, que eso es un avance. El hecho de que usted traiga a la mesa democrática a un partido que avaló una dictadura, eso sí. Pero es que el partido no ha dejado de estar reconocido. Profesor, pero está jugando. Pero si es así, si está reconocido. Es que el partido bueno. PRD, que era mi posición, que había que proscribirlo, como no fue proscrito, sigue siendo parte de la realidad política nacional. Eso es así. Si hubiera sido proscrito y se le hubiera obligado, ustedes pueden crear su partido, es otro partido, pero ese no, es otra historia. Pero el PRD como tal, el mismo de la dictadura, que es el mismo de la democracia, fue reconocido como tal. O sea, bueno, hoy panameñistas, algunos panameñistas y algunos PRD se sientan en una mesa a tomar trago. Pero yo tengo muy buenos amigos que son PRD, les advierto. Cuidado. Entonces la consulta es, bueno, usted está avalando y usted está diciendo, bueno, lo que hicieron estos señores, ahí está, que queda olvidado. ¿Sabe por qué? La pregunta es, y yo le hago una consulta y se lo hago a tono muy personal. ¿Usted le perdona al PRD lo que hizo en dictadura? Como institución política, no. Por supuesto que no. Como institución política, no. ¿Cómo voy a perdonar justificar una dictadura? Pues claro que no. Por supuesto que no. Claro, ahora, otra cosa, que por eso que es un poco el nombre que usted acaba de mencionar, otra cosa es que hay una cantidad de panameños que ahora tú tampoco puedes decir hay que mandarlos a matar, porque no, tampoco así es el juego. Entonces, mi opinión, esto me pide mi opinión, yo se la doy.
Pero mi opinión no llega a decir hay que mandarlos a matar. No, tampoco así, porque vas a caer en lo mismo que has estado criticando. Yo así, lo que creo y es así que, no es el juego. yo lo que creo es que antes de llegar a un proceso de paz, pero en este caso no hubo un proceso de paz, pero un proceso de paz, tiene que haber justicia. Exactamente es el punto. Ahí llegaste tú mismo a llegar a la conclusión del error de apreciación que has tenido. No hubo ¿cómo es? Proceso de paz. No hubo aplicación de justicia. No pasó nada. Nada más pasó el trauma de 21 años de dictadura y pasó el trauma de invasión. Más allá de eso, no pasó más nada. Bueno, está bien. Y tú dices que es madurez de la sociedad. No, Ninguna pero, madurez. pero ¿cómo no va a ser madurez que usted se pueda sentar hoy con alguien que avaló un gobierno dictatorial? Por Dios. Pero si yo me he podido sentar en dictadura y en democracia a hablar con cualquiera. Bueno, profesor, pero eso es tener madurez. O sea, usted se puede sentar con alguien que avalaba cómo masacraban al pueblo. Pues eso es madurez política. Entonces, no pasa absolutamente nada. Que no hubo justicia, eso es un punto claro. Tiene que haber justicia para lograr paz, dicen algunos. Yo lo que intento decir es que bajo las normas democráticas el PRD ha jugado. Y cuando ha perdido, lo ha respetado. Que los señores hacen lo que hacen a nivel electoral. Eso es un punto que ni voy a discutir. Yo traigo a colación, es eso. Y usted dice un punto que es muy válido. Bueno, pero aquí no se jugó y no pasó absolutamente nada. Sí, graso y error. Pero han jugado en la era democrática y han sabido respetar sus derrotas. Y han aparecido y han jugado también con sus victorias. El problema de Gonzalo es, en su análisis, es que el prisma con el que mira la historia de dos países que conoce bien, Colombia y Venezuela, que todo lo quieren resolver con violencia. No conoce el carácter netamente pacífico del panameño. Exactamente, así es. Y como lo definíamos una vez en un comité político de la democracia cristiana, que no es algo que nos debe avergonzar, pero es parte de nuestra realidad, es una sociedad, Gonzalo, transaccional. Es una sociedad transaccional. Ponlo como bueno o ponlo como malo, pero es parte de una realidad. Tú no vas a encontrar aquí el monumento a los muertos del 28 de noviembre de 1821, ni vas a encontrar el monumento a los muertos del 3 de noviembre de 1903. No lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué no lo vas a encontrar? Porque no hubo. Es una sociedad transaccional, con todo lo bueno que tiene eso y con todo lo malo que tiene eso. No es una sociedad que se caracteriza por vamos a agarrarnos a puño, patada e incluso hasta balazo y que se muera el que no tiene la razón. Esta sociedad panameña no funciona así. Fíjese, y quiero llegar al punto donde quería llegar. Olvidémonos ya, 1989. Yo tengo mi opinión, Gonzalo tiene la suya. Sobre madurez, él dice que es madurez política, yo digo que no hay ninguna madurez política aún para abordar este tipo de temas. Pero vamos al día de hoy. El país ha estado viviendo una crisis por la ley del Seguro Social, ¿no es así? La famosa 4 Sí, señor. seguros. Sí, Bien. señor. Un buen día, Suntrax le dice al país, vamos a convocar un paro indefinido para derogar la ley 462. ¿Listo? Derecho de Suntrax a decirlo e incluso a ejecutar su paro indefinido. Los educadores del sector público deciden por sí y ante sí dar de adelantados del Mar del Sur el paso primero que los de Suntrax. Declaramos paro indefinido y paralizaron el sistema público de educación. Perdieron el primer trimestre y ya vamos por la segunda o tercera semana. Creo que va Tercera semana del segundo trimestre. ¿Listo? Algunos han comenzado sin hacer ruido a regresar. Suntrax regresó a trabajar. Suntrax entró después de los educadores y regresó a trabajar antes de los educadores del sector público. La dirigencia de los educadores hoy siguen diciendo que dame mi plata y yo regreso. O sea, los 2 meses que no han cobrado, que ahora van para otra quincena más que no van a cobrar. Y el gobierno le ha dicho, no te voy a pagar. No te voy a pagar. Regresa a dar clase, pero lo que no diste, no te lo voy a pagar. Y ellos ahora le tocan la puerta al Monseñor Ulloa, le tocan la puerta al CONEP, le tocan la puerta a la Asamblea,
pidiendo que todo el mundo medie a favor de ellos, no que medie a favor de ellos de en qué tiempo van a recuperar el tiempo perdido, valga la redundancia. No que medie a favor de ellos en qué momento se va a plantear la extensión del calendario escolar. La mediación que piden es fundamentalmente, el famoso finiquito es, páguenme lo que no he trabajado. Y tienes a una sociedad, a una buena parte, yo no sé cuán grande o cuán chica es, diciendo al gobierno, no le paguen. Si el órgano ejecutivo y el órgano legislativo de este país, por ejemplo, dan marcha atrás, vamos a poner el escenario extremo, derogan la ley 462, pónganle la firma a esto que les voy a decir, amigos oyentes. No habrá gobierno en estos próximos 4 años si la ley si dan marcha atrás. Fíjense que no es lo mismo que modificar, porque siempre puedes modificar la ley. Pero derogar la 462 es decirle al país, cada vez que a un panameño no le guste algo, alborota el país y no se va a poder gobernar. Ni desde el Ejecutivo, ni desde el Legislativo. Advirtiendo que no por eso digo que la ley 462 es la mejor del mundo. Por supuesto que no. Debe tener N cantidad de cosas que se puedan mejorar. Pero con la forma en que se planteó prácticamente pretender tumbar al gobierno, si el gobierno da marcha atrás en la 462 no gobiernan los próximos 4 años. Yo no decir ser el país que queremos, un país anárquico. Pero lo cierto es que Sundro ya está calladito. El uno saltó la cerca en la embajada de Bolivia, el otro está en su casa, otros 2 están presos. Y los educadores, que se la pensaron de ser los más hot, como dicen los chiquillos, paro indefinido hasta que no deroguen la ley. Ahora lo han ampliado hasta que no voten a Lucy Molinar. Y el último, hasta que no me pagues. Y el gobierno ha dicho, no les voy a pagar. Bueno, como le han estado tocando la puerta un poco de gente, tratando de que medien a favor de ellos, y esas mediaciones no dan resultado, van a la asamblea donde encuentran a figuras políticas, sí, pero también encuentran a figuras, y lo tengo que decir con respeto, figuras politiqueras, que quieren legislar o gobernar para la gradería y no con la responsabilidad del caso. Ayer yo escucho la intervención del diputado Luis Duque y yo digo, esto yo no lo puedo creer. Y sobre todo viniendo de una persona joven, nuevo, en la asamblea. Póngame qué fue lo que dijo el diputado Duque ayer en la asamblea, en el pleno de la asamblea. La palabra del diputado Luis Enrique Duque Walker. Muchas gracias, presidente, colegas diputados, medios de comunicación. La educación panameña está en crisis y la ministra de Educación está más preocupada para castigar a los docentes que para buscar soluciones reales para resolver el problema de la falta de clases de los estudiantes. Al final, pierden los más vulnerables, pierde el país, pierden los estudiantes. Lo que necesitamos no es más tensión. Y escuche bien, ministra Lucy, porque esto hace falta. Necesitamos más voluntad de diálogo, pero sobre todo entendimiento. Como diputado, creo que los problemas no se resuelven con posturas intransigentes, como lo ha demostrado el presidente de la República, José Raúl Mulino, sino se construyen con diálogo, entendimiento, pero con un propósito justo de poder todos escucharnos y consensuar para construir juntos. Esta asamblea el día de ayer tomó acción sobre este tema liderada por el presidente de la asamblea, el señor Jorge Herrera. Como diputado me comprometo a que el diálogo sea la vía que pueda abrir las puertas para darle tranquilidad a este país. Ministra Lucy, no siga los ejemplos del presidente de la República. No siga sus ejemplos y no lo copie, que la intransigencia no lo va a llevar a ningún lado. Sino, póngase la mano en el corazón. Piense un segundo en los estudiantes, porque pensar en nuestros estudiantes es pensar en el futuro del país. La educación tiene que ser el lugar donde juntos todos construyamos el futuro del país, no lo destruyamos. Muchas gracias, presidente.
Por eso yo le digo, Gonzalo, que de qué madurez política estamos hablando en la sociedad panameña. Cuando un diputado no sabe interpretar el hecho político que tiene por delante, que no significa que él tenga que avalar lo que el Ejecutivo está haciendo. Ojo, porque él es diputado de Vamos, si mal no recuerdo. Sí. ¿Quién planteó la crisis? ¿Quién paralizó el sistema educativo público? ¿El gobierno o los educadores? Ahí, cuando tú sepas responder esa pregunta, tú puedes entender el resto de la crisis. ¿Quién adoptó la intransigencia? ¿O deroga la ley o sigue el paro? ¿Quién cerró las puertas del diálogo? Si no hay derogatoria, si no hay esto y esto y esto, el paro sigue. Claro, ahora van a escribir los oyentes, algunos decían, ahí está Cabrera defendiendo al gobierno. No. Es que no tengo necesidad de defender al gobierno. El gobierno se defiende solo o se hunde solo. No es un tema de defensa, es un tema de entender el panorama político que tiene por delante, que evidentemente el diputado Duque o no lo entiende, y bueno, no todo el mundo tiene por qué entender todo, o está en la taquilla o está en la politiquería de buscar el aplauso de los educadores. ¿Quién le dio inicio a la crisis? Diputado Duque, la ley se aprobó allí donde está usted. Allí, en ese mismo hemiciclo. Allí fue aprobada la ley 462. Con votos de su bancada. Creo que él votó en contra. Pero con votos de su bancada, 48 votos. Diputado Duque, le anuncio, 48 votos. Son 2/3 partes y un poquito más del pleno de la Asamblea. ¿Qué le parece? 48 votos, son 2/3 partes. O sea, una mayoría amplísima aprobó la ley 462. Esa mayoría que está allí, que se sienta al lado de usted. Usted no puede incurrir en esta politiquería barata, porque es muy barata, de hablar ahora de intransigencia y de pedir diálogo y de hablar ahora por los estudiantes. ¿Quién tiene que velar por los estudiantes fundamentalmente? El educador, la maestra, el maestro, el profesor, la profesora. Más allá del Ministerio de Educación, un gobierno de turno. ¿Quién tenía que haber pensado en los estudiantes antes de tomar una decisión extrema como un paro indefinido? ¿El gobierno de turno o el educador individualmente y como gremio? Deje la politiquería barata, que no le ayuda. No le ayuda. Entienda o aprenda a entender los hechos políticos que se dan en el país. Evidentemente no lo entiende. Y no se da cuenta que la crisis está planteada fundamentalmente por el sector que dijo o le anunció al país paro indefinido si no derogan la ley. La ley no va a ser derogada. Y el diputado Duque lo que no se atreve a decir, no tiene el valor de decir en su intervención, es que dígalo, diputado, atrévase, tenga el valor de decir que usted quiere que le paguen a los educadores. Dígalo. Como se dice vulgarmente, tenga los cojones y dígalo, que usted quiere que le paguen a los educadores, porque ellos han dicho que no regresan si no les pagan el tiempo que no han trabajado. Y el gobierno ha dicho que no le va a pagar. Ellos no han hablado de que van a regresar y después vamos a ver esto, después vamos a ver que no. Históricamente y en esta coyuntura no es diferente. Si no les pagan, no regresan. Y el gobierno ha dicho, no se les va a pagar. Entonces, ¿quién es el radical, diputado Duque? ¿Quién es el radical? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad ante el salón de clases? Ante el país, obviamente, la tiene el gobierno. Pero ante el salón de clases, ante el estudiante que usted dice reclamar y defender, la tiene el educador fundamentalmente, que es el que decidió por sí y ante sí irse a un paro indefinido. Si no se deroga la ley 462. Entonces, ¿de qué madurez estamos hablando? Sí, lo que tenemos que analizar lamentablemente, permanentemente, es la inmadurez política. No, yo no puedo poner en juego los votos que los educadores, yo no me voy a echar a los educadores en contra, porque yo quiero reelegirme, porque... No, mal análisis. Pésimo análisis. No se puede gobernar para las graderías. Gobernar desde el Ejecutivo,
desde el legislativo e incluso desde el judicial, porque el judicial gobierna cuando emite fallos. Cuando tú decides asumir un cargo en uno de esos tres órganos, tú tienes que saber que vas a tomar decisiones impopulares en algunas ocasiones y populares en otras. Pero tú no puedes pensar, cuando asumes uno de esos cargos, que a ti te van a estar aplaudiendo todos los días por las decisiones que tomas. Y en el caso del paro indefinido de los educadores, no hay forma de justificar de manera responsable lo ocurrido. No lo hay. Porque se fueron detrás de Suntrax. Se fueron detrás de Suntrax y ahí están las consecuencias de haber seguido detrás de Suntrax. Suntrax regresó a trabajar a todas las obras estatales y a las obras privadas. Y los educadores, paro indefinido hasta que no deroguen. Bueno, estamos a 10 de julio, ya comenzamos la segunda mitad del año y la ley está vigente. Y dentro de un par de semanas, cuando ya no se pueda recuperar el segundo trimestre, el año se tendrá que dar por perdido en aquellas escuelas que no dieron clase. Y no cobrarán, porque eso es lo que ha dicho el gobierno, que no les van a pagar. No les van a pagar. Entonces ahora el diputado Duque lanza en ristre a pedirle a la ministra de Educación que ceda, que no sea como Mulino, que que como dijo su colega de él, el 1 de julio, bla, 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 bla. Eso fue lo que dijo su colega. Está bla, 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 bla. Duque, en un tema que no te queda bien el argumento frente a la realidad que está viviendo el país. No te queda bien. 7:37 minutos. ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? Esto fue El Profe Opina en Panamá en directo. Pero ya lo... 7:38 minutos. Gonzalo, lograr madurez política en una sociedad no es fácil. Yo lo sé, profesor. No es fácil. Pero ¿Y sabe qué? Toma mucho tiempo. yo sé que toma mucho tiempo, pero hay destellos, profesor. Y no claro. y no podemos encapsular a todo el mundo por culpa de otros. Hay destellos. Yo coincido con la opinión suya frente a lo dicho por el diputado Luis Duque, a quien respeto. Pero el diputado Luis Duque me parece muy raro que en su comentario no haya mencionado en ningún momento a los educadores. En ningún momento. Y ahí es donde yo hago la mea culpa. Y digo mea culpa, ¿por qué? Porque uno intenta de darle oportunidad a los diputados nuevos que vienen a cambiar la política de este país. Y no puede ser que caigamos en el populismo barato de no reconocer que sí, hay un problema serio en la educación. De eso estoy claro. Y acompaño la crítica del diputado frente al actor del Meduca, no en este gobierno, en el Laurentino Cortizo, Varela, etcétera. Pero también en la realidad del comportamiento y la actitud que han tenido los maestros de las escuelas públicas. Porque estoy seguro, y ahí yo sí le doy un mensaje al diputado Lucho Duque, que hay educadores que están en huelga en el sector público, pero van a trabajar en el sector privado. Porque si no trabajan, no le pagan. Pero es que el tema también está, y siguiendo con la línea que dice Gonzalo, que hay muchas personas, mientras que usted hacía ese análisis, profesor, que los educadores no son los únicos responsables de la crisis educativa que hay, pero es que mientras que ellos tendrían es que velar por esa baja educación que hay, ellos no lo están haciendo y están protestando por una cosa que no tiene que ver nada con la educación de los jóvenes. Entonces, yo creo que eso es algo que va mucho más allá. Ver realmente qué es lo que está pasando en estos momentos con la educación en estos momentos y velar para que se pueda tener una mejor educación y no estar protestando los maestros por algo que no les incumbe hasta cierto punto. Les incumbe como ciudadanos. Sí, pero... Y como asegurados. Pero no incumbe dentro del sistema de educación. Y ahí es donde se enreda todo. Porque yo no le puedo, yo no puedo criticar a los educadores y a cualquier otro gremio del país, Melissa,
que esté en contra de la ley. Si ese es su derecho, estar en contra de la ley. Pero Bien. afectar a otro Pero porque tú estás en contra. exactamente. porque Y la ahí ley es no es donde, ahí. ahí es donde tuerce la puerca el rabo. O sea, tú no tienes por qué afectar a otros porque tú no estás en contra de eso. Yo no veo a Gonzalo afectando a un tercero y todos sabemos aquí en esta mesa y él lo ha dicho que él no está a favor de la ley. Yo no lo veo afectando ya afectando a nadie. Pero ya van 2 meses que los profesores están afectando a los jóvenes sin dar clases. Y además, Melissa, eso que usted dice es muy cierto. Y a mí lo que, digamos, me llama la atención es porque el diputado no utiliza el argumento de los 2 meses de clases que usted acaba de decir que es verdad para también adherirlo a su comentario. Porque, diputado, sí, el Meduca tiene un problema estructural. Podemos estar de acuerdo o no en las formas como actúa Lucy Molinar como ministra y como persona, que no viene el caso, porque el debate aquí, dicen algunos que es de forma, otros de fondo. Pero el debate aquí, en lo particular, creo que es de fondo. Y el fondo es, hay que regresar a las escuelas, hay que decirle a los educadores, volvamos. Pero no puede haber un condicionante, se deroga la ley o no, simplemente por una razón, porque la ley la aprobaron ustedes. La ley la aprobaron ustedes. Y recuerda, profesor, que aquí decíamos una y otra vez, ¿por qué la gente ve a Molino diciéndole y le echan la culpa a Molino con respecto a la ley 462? Si los diputados fueron los que hicieron las 300 modificaciones a esa ley y fueron los que aprobaron el texto. Entonces, yo sí creo que en el análisis que hace el diputado, con la crítica que tiene que hacer, obviamente, y es completamente válida, hacia el Meduca, le faltó agregar a los educadores, porque hay que ir una corresponsabilidad Por también. supuesto. Si aquí la balanza no está a un solo lado. No. Es que, mira, a ver, Gonzalo. Hoy 10 de julio. Ahora en un rato, hoy hay jueves de Molino. Sí. Sí. Y supongamos que ahora en un rato el presidente y anuncio al país que aquí he recibido la carta de renuncia de Lucy Molinar como ministra de Educación. ¿Listo? ¿Renunció? O le anuncio al país que he destituido a la ministra de Educación, Lucy Molinar. Mañana, viernes, 11 de julio. ¿Cambió algo el panorama? No. Cuando llegue el siguiente Sacaste un ministro, actor y vas a meter a y otro. vas a meter a otro. Pero el panorama de la paralización, de la ley 462 y de lo mal que anda el sistema educativo público, ¿quedó resuelto? No. Pero en el pliego, en el famoso pliego, para lograr el finiquito, también está pidiendo la cabeza del ministro de Educación. La pueden pedir y el gobierno la puede entregar. Fíjense. La pueden pedir y el gobierno dice, oye, para tranquilizar a esta gente, hey Lucy, qué pena, pero estás votada. ¿Resolviste el problema? Simplemente una persona que pusieron en ese cargo. Sí, O sea, y mañana va a venir otro, exacto, porque alguien lo va a viene otro. reemplazar. Y supuestamente el paro indefinido, supuestamente no, el paro indefinido por la ley 462. ¿En qué cambió la 462 si quitaste al ministro de Educación? Nada. El tema fundamental está allí, está vigente. Había una persona que estaba comentando por el YouTube que si alguien le puede comentar por qué es culpable la ministra Lucy Molinar de todo esto. O sea, ¿por qué la culpan a ella si ella no fue la que dijo algo sobre la ley 462? O sea, No, es que es alucinante. Yo todavía está por reírme porque es alucinante y yo procuro no hablar tanto ella no del tema propuso porque nada. queda uno de que estás defendiendo porque es tu amiga. No, bueno, díganlo, pero yo no voy a dejar de mis opiniones por eso. Tú quitas a Lucy en los próximos 30 minutos del ministerio, estás votada o renunció. El motivo de la paralización es la 462. No es que Lucy es Y con el sistema educativo no pasó nada. está... Se mantiene igual, Sí. de mal. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Profe, a mí me parece que lo que está sucediendo de verdad con todos estos diputados, periodistas, etcétera, profesionales, es el odio que de verdad le tienen a Molina. Es una cosa increíble. Entonces ahora se han como preocupado todos, porque entonces todo es ahora diálogo, pero como usted dice, para que le paguen a los maestros. Pero nadie dice cómo vamos a hacer para que los estudiantes de la escuela pública se nivelen y se pongan al día, porque aquí los grandes perdedores han sido ellos. Y como ellos son los grandes perdedores,
la sociedad es la gran perdedora, profesor, Melissa, Gonzalo. ¿Por qué? Porque entonces estamos llevando a toda una generación a que esté sumida en que, ¿sabes qué? No, ¿para dónde vamos a ir? No estamos educados. Entonces, ese es el problema ahorita. El odio que le tiene todo el mundo a Molino. Y a Lucy, de paso, ¿no? ¿Sabe, amiga? ¿Sabe que ese es todo un tema bien interesante? Y que por eso yo discrepo con Gonzalo cuando me habla de la madurez en la sociedad panameña. Yo no sé si hay gente que pueda odiar. Yo nunca he entendido cómo alguien puede odiar a alguien. O sea, el odio, además, para mí es una palabra fuerte. Pero bueno, supongamos que hay gente que odia a Molino y al gobierno y a Lucy. Listo, problema de cada uno. Si quiere vivir con esos odios, amargándose el resto de la vida. Bien. Pero ¿sabe algo, amiga? Asumiendo que es tu derecho a odiar a alguien, o al presidente de turno, ese odio, que es estrictamente personal, no te puede obnubilar tu capacidad de analizar el hecho político que tienes por delante. Y el hecho político que tienes por delante es que los educadores paralizaron el sistema porque la ley 462 fue aprobada. Entonces tú puedes odiar a Molino, listo, o sea, es tu derecho, vivir amargado, pero tú tienes que pensar, espérate, ok, yo odio a Molino, no quiero saber de Molino, no quiero ni que me lo mencione porque me da rabia, listo. Eso me lleva a mí a justificar que los educadores paralicen el sistema educativo por la ley 462, modificada por los diputados con 300 y tantas modificaciones. Pero es que ahí se obnubila el análisis. el mismo odio que le tienen a Molino es el mismo odio que le han tenido a todos los presidentes. Cuando estaba Nito, también odiaban a Nito. Entonces creo que es un problema más de cambiar nuestro pensamiento o nuestra forma de ver la política, porque a todos los políticos los odian. Entonces yo creo que es algo que va mucho más allá, más que como que odiar a una persona, porque a todos los presidentes siempre le encuentran algo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. ¿Puedo opinar? Sí, claro. Cuéntenos. Sí, cuéntenos. Ayer yo los llamaba y les hablaba de valores. Este gobierno por el cual yo no voté está limpiando el país, está poniendo orden. Valor elemental. Si uno no trabaja, no se le paga. Punto. Tanto nos hemos quejado de que todo el mundo hace lo que le da la gana. Aquí hay algo elemental. ¿Por qué los educadores no se fueron a la huelga en febrero o en marzo? ¿Por qué no protestan los sábados? Ellos están afectando a los estudiantes. Y nuevamente, aquí hay un valor elemental. Si tú no te esfuerzas, si tú no trabajas, no cobras. Punto. Eso es todo. Gracias. Gracias. Y por eso yo, como autocrítico, Gonzalo, que soy de esta sociedad panameña de la cual también formo parte, a mí sí me cuesta llegar a la conclusión de ese tema de la madurez. Pero, profesor, es que no reduzca la madurez a la opinión de un diputado o de otros. Es que también hay otros que tienen una opinión muy clara. Pero es que y al menos no, saben señor. enfilar los cañones. Pero es que yo estoy de acuerdo con la oyente que llamó hace un momento, Gonzalo. Dime, usted mismo en su análisis que hace. Si usted no se ha encontrado con gente hablando cara a cara o en las redes sociales, que yo no le cuestiono a nadie que odien al gobernante de turno, sea quien sea. Lo que le he dicho a varios, como se lo dije a una amiga que en estos días en el Twitter, digo, es que tu animadversión como buena PRD que eres, con el criterio de abajo el que está arriba si no es PRD, te lleva a no analizar el hecho político que tienes por delante con toda la frialdad y la objetividad del caso. O sea, que tú seas adversario político o, como se dice, oposición al gobierno, no te debe impedir que tú veas la realidad que tienes por delante. Y en este tema que nos ocupa, la realidad que tienes por delante es que los educadores decidieron paralizar el sistema por un tema que, aunque nos compete a todos los panameños por igual, incluyéndolos a ellos, no tiene que ver directamente con el sistema educativo. Y ese es el análisis que muchos no están haciendo, nada más por facturar políticamente al gobierno de turno. Es que el problema... adelante, Melissa, con la llamada.
Buenos días. Buenos días, para dar mi opinión. Sí, cuéntanos. Sí, es para opinar sobre el tema del diputado. Adelante. Sí, disculpe. No, lo que pasa es que, mire, es un poquito peligroso, no tan peligroso porque no creo que el diputado tenga este poder político de repente que la gente lo siga, pero estás emitiendo un criterio cuando el presidente que él votó en la asamblea, en su programa dijo que él votó por la ley 462. Entonces, al final es un tema de populismo y ellos le dan de comer a una parte de la población que quiere escuchar eso. Ellos no están gobernando de la mejor manera, la verdad. Y es peligroso eso. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno y el que no trabaja, que no cobra realmente. Y esto es realmente, lo estábamos esperando durante mucho tiempo y este gobierno se ha amarrado los pantalones y se le está poniendo difícil a los educadores. Y no solamente el tema del pago, sino que se reforme el tema de la educación y que los estudiantes no sean escudos para próximas manifestaciones. Saludos. Gracias. Es que hay que decir lo siguiente. El diputado Lucho Duque da imprecisiones a la hora de emitir su opinión. Uno, él dice, ministra, ceda, ministra, dialogue. La pregunta es, ¿qué va a dialogar la ministra? ¿Sobre qué va a dialogar la ministra? Si la ministra lo que ha dicho es, retornen a clases. ¿Cuál es la solicitud que está haciendo el diputado Lucho Duque para con la ministra de Educación cuando la ministra no tiene en su poder el hecho de derogar la ley o al menos modificarla porque no es diputada como sí lo es él? Número uno. Número dos, habla del tema educacional, pero no menciona nunca a los educadores. Y yo pregunto, diputado Duque, ¿y por qué en su análisis, con todo el respeto que le tengo, no menciona a los educadores? ¿Por qué usted no menciona a sus colegas que votaron a favor de la ley 462 en esa alocución que usted dio el día de ayer? Porque, a ver, si vamos a adentrarnos en un tema de responsabilidades, los responsables de que esa ley se haya aprobado fueron ustedes, no fueron los ministros. ¿Por qué eso no se menciona? Entonces, sí llama la atención que un diputado que llega con el poder de renovar la Asamblea Nacional y todavía lo tiene y tiene la capacidad de hacerla, caiga en este tipo de discursos, en donde se ve nada más un solo lado, en donde se señala a alguien que, y vuelvo a decir, Lucy Molinar y el Meduca tienen en su haber una gran cantidad de críticas, en gran parte válidas. Pero Lucy Molinar y el Meduca no cambia leyes, no modifica leyes. Entonces, cuando se habla de un diálogo y de ceder y de entender, ¿estamos hablando de qué? Básicamente del único que pudiese hacer el Meduca, que es aprobarle a través del Ejecutivo el pago de los días que no trabajaron. No más. No más. Ese es el único eslabón que pudiese tener el Meduca si hablamos de un tema de ceder, de negociar y de sentarse a dialogar. Porque lo demás está en manos del diputado y de sus colegas, que es la derogación, y en manos del presidente, obviamente, si se habla de derogar la ley 460. O la modificación, si fuera el caso. O la modificación. Sí. Entonces, si vamos a señalar que el problema de raíz es la falta de diálogo, es la falta de diálogo de todos los sectores, de todos. Pero ahí vamos a incluir no solo el Meduca con su gran responsabilidad, no solo el Ejecutivo con las formas que son tan criticadas, también a los educadores, porque tienen responsabilidad en esto. Para bailar tango se necesitan dos. Eso es así. Estoy totalmente de acuerdo con ese argumento. O sea, al gobierno le puedes... Aquí entre nosotros, en esta mesa, le podemos sacar todo el listado de críticas de cosas que no nos gustan o que pensamos que se están haciendo mal. Listo. Pero tú en esa filípica que te lanzaste tenías que haber dicho, oye, ¿y los educadores cuándo regresan a clase? Claro. 2 meses. Mal enfoque. Y es un mal enfoque que yo escucho con mucha recurrencia a una cantidad de panameños. No. Es que Mulino, perro muerto. Está bien, pero no te ciegues frente a lo que tienes, al hecho. Analiza el hecho y luego entonces tú le puedes meter tus ingredientes personales.
e ideológicos, si quieres. Pero el hecho es que ellos paralizaron el sistema de la educación pública porque están en contra de la 462. Ese es el hecho cierto. Y que me llame cualquiera y me diga que estoy equivocado. Ese es el hecho cierto. El sistema educativo público está paralizado porque los educadores están en contra de la 462. Ese es un hecho cierto, innegable, incuestionable. Aquí un oyente nos manda que los educadores en paro expliquen esto. Es una nota del periódico La Estrella que dice que la escuela Changuinola American Academy va a cerrar este año. Sí. Sí. Que era operada por Chiquita Panamá. Es correcto. Y asumo que es una escuela privada. Sí. Vamos a ver. Sí, es que si la operaba la empresa, es altamente probable que sea una escuela privada. Entonces, además de que paralizan el sistema público, ahora la escuela que manejaba la empresa anuncia que cierra. Wow, qué fuerte eso. Pero en fin. 7:50.